Lunes 18 de noviembre del 2024, las 10 de la mañana, y como cada lunes lo comenzamos nuestro programa matinal con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? ¿Bien? De maravilla, de maravilla. Qué bueno, y energético además. Y energético, ¿eh? Lo noto. Bueno, hubo mucha gente en el programa anterior que nos comentaba si iba a haber programa esta semana. Yo decía que claro que va a haber programa, a lo mejor era grabado, pero oye, por mala suerte, llámalo X, no ha podido ser, no ha podido ir a Jerusalén. Pues sí, me quedé con la tristeza, no pudimos viajar a Jerusalén porque 2 días antes pues recibíamos una notificación, en este caso de Air Europa, que se canceló el vuelo hacia Tel Aviv. Nosotros íbamos a ir desde Fuerteventura a Madrid, Madrid-Tel Aviv, y el vuelo de Madrid-Tel Aviv se canceló porque hubo un problema en el aeropuerto de Israel, que al final no se ha aclarado muy bien si fue un atentado, si fue un problema. Bueno, en definitiva, todas las aerolíneas del mundo cancelaron sus viajes hacia Israel. De momento hasta el 29 de noviembre no hay más viajes, se ha tenido que aplazar todo esto. Incluso el grupo que ya estaba allí, juntamente con el pastor Manolo, tuvo muchos problemas para salir, porque claro, al no llegar aviones, no hay aviones para poder salir, y lo tuvieron muy complicado para poder salir de allí de Israel. Estuvimos orando todos para que el Señor hiciera un milagro, y al final todo el grupo pudo salir. El pastor, su mujer, su hija, que también estaba allí, pudieron salir vía Grecia, vía Italia, vía Barcelona. O sea, los primeros vuelos que salían y los únicos se pudieron ahí embarcar y salir. Y bueno, sí, pues triste de no haber podido ir, pero al final, bueno, todo obra para bien, dice la Biblia. Me queda ese pesar de no haber ido, pero el Señor sabe el porqué. Bueno, para la gente que esté en radio, voy a hacer una pregunta ahora que es más bien para televisiva, ¿no? Porque claro, es la indumentaria del pastor y es una camisa que tiene en el día de hoy, que me gustaría que explicara un poco el origen o el significado de esa ilustración, ¿no? Bueno, es una camisa que me compré en Primar. Ahí, mira, Primar, después pasamos a la factura. Sí. La camisa que me compré ahí porque me gustó. Bueno, aquí se ve reflejado un poquito. Es lo que se conoce como el cuadro de Miguel Ángel de la creación de Adán, que viene a representar un poco cuando en el momento en el que Dios crea al primer ser humano llamado Adán. Y si se fijan, pues bueno, quizás no se aprecia aquí. Esto es un cuadro nada más, una pequeña porción de lo que es el cuadro total, donde se ve al hombre tumbado y Dios también están estirando su mano como para darle ese toque divino a Adán. Y vemos que Adán no tiene el dedo totalmente recto, sino lo inclina un poco como desganado, como el pasotismo hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Es decir, tengo un poco de interés, pero no estiro del todo el dedo. Mira, ahí se puede apreciar bien cómo Dios tiene totalmente su mano estirada, su dedo estirado y el cuerpo de Dios se ve como está haciendo un esfuerzo, ¿no? Como para tocar a Adán, y Adán está en una postura como que ni me va ni me viene, ¿no? Y no estira completamente su mano, el dedo lo tiene inclinado. O sea, al final vemos como que es Dios el que está intentando bendecir al ser humano y el ser humano pasa de todo. Bueno, es simplemente un simbolismo que Miguel Ángel en el año 1500 y algo pintó, y vi la camisa y me gustó, la creación de Adán. Siempre tenemos el concepto o el pensamiento, muchas de las personas, que muchos artistas o muchos científicos o muchas personas no son nada creyentes, no creen en Dios, no tienen, y sin embargo es una creencia errónea, es decir, están muy vinculados y son muy creyentes. Sí, mucha gente muy conocida, muy reconocida por el tema, como tú dices, la ciencia, la medicina, artistas, son creyentes, fieles creyentes. Tenemos, por ejemplo, ahora que se ha llevado unos cuantos Grammys latinos, ¿cómo se llama? Juan Luis Guerra. Le voy a comentar ahora precisamente, claro, Juan Luis Guerra. Este cantante reconocidísimo a nivel mundial, y es un cristiano pero fervoroso del Señor. Y de hecho, ahora cuando recibió los Grammys, él dio las gracias a su equipo y dice, y por último, y el primer agradecimiento a mi Señor Jesús, que es mi Salvador, y dio testimonio frente a miles de millones de personas. No, y que muchas veces en sus canciones lo nombra, ¿no? Por no decir siempre, todas las canciones, quien conoce un poquito de Biblia se da cuenta que en sus canciones siempre son mensajes cristocéntricos, son mensajes que hablan del Señor, de la Biblia, y como él dice, antes cantaba para el mundo y ahora canto para el Señor. Amén, qué bonito, de verdad. Bueno, pastor, empezamos hablando, si le parece, del último culto que tuvo lugar en Puerto del Rosario a las 11 de la mañana y en Morrojable a las 6 de la tarde, los domingos. Correcto, pues sí, estuvimos hablando de un personaje de la Biblia que se llama Jacob, que más adelante Dios le va a cambiar el nombre, y era la culminación de una serie
de mensajes que hemos estado con esta semana, 3 semanas consecutivas hablando. Nos hemos basado en los 3 patriarcas de Israel. La primera semana estuvimos hablando acerca de Abraham, el padre de la fe, ese hombre que Dios estableció un pacto con él, un pacto de que quería hacer una obra con él y con toda su descendencia. La segunda semana estuvimos hablando del hijo de Abraham llamado Isaac, ¿verdad? De cómo llegó al mundo, de un sinfín de cosas intentábamos tocar, porque yo le decía a la iglesia, es un poco inútil por mi parte pretender hablar de estos personajes en un solo mensaje, en un solo sermón, así que lo intentaba concentrar al máximo y puntualizar lo que yo consideraba lo más importante o lo que quería compartir en ese momento. Y por último, esta tercera semana hemos estado hablando de Jacob, que es el tercer patriarca de Israel. Con él se acaba la saga de los patriarcas, podríamos decir. A partir de Jacob ya empezamos a conocer lo que se llaman las tribus de Israel, que son precisamente los hijos de Jacob. Los hijos de Israel ya se van a empezar a conocer como tribus, como familias, y ya después de ahí, bueno, pues ya viene toda la historia de cuando caen presos en Egipto. Bueno, un sinfín de historias en adelante. Y estuvimos hablando de Jacob, de cómo llega al mundo, de sus puntos más a resaltar, diríamos, de la Biblia, y luego nos centrábamos en un encuentro que tiene a solas con Dios. Empezábamos diciendo que Jacob nace gracias a la oración de su padre Isaac. Cuando Isaac se casa con una mujer muy hermosa, dice la Biblia, llamada Rebeca, pero se da cuenta que Rebeca es estéril. En aquella cultura, ser estéril, no tener hijos, era sinónimo de vergüenza, era sinónimo de oprobio, era sinónimo de incluso se te veía como una persona maldita, una persona que Dios había maldecido, imagínate, ¿no? No era como ahora, que bueno, si no tienes hijos, hay medios para tenerlos, o simplemente, bueno, pues puedes vivir con eso. Antiguamente era totalmente una desgracia. Y encontramos que Isaac, antes de deprimirse, o antes de entristecerse, la Biblia recoge que oró a Dios para que Dios pudiera sanar a Rebeca, su esposa, y efectivamente Dios respondió a la oración. Ahí quise detenerme un momentito y decir que por qué Isaac, en vez de entristecerse, en vez de lamentarse, o incluso en vez de enfadarse con Dios, de oye, me has dado una esposa que no me puede dar hijos, ¿por qué en vez de tener esa actitud, por qué oró? Y decía, porque su padre se encargó de implementar esa fe en su hijo. Amén. Abraham se encargó, dice la Biblia, de que su hijo caminase en los caminos rectos del Señor. Y qué importante es saber inculcar a nuestros hijos la fe, ¿verdad? No solamente darles bienes materiales, no solamente proveerles de cosas, sino lo más importante, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino para que cuando fuera viejo nunca se aparte de ese camino. Como Dios es exagerado a la hora de bendecir, Dios no es escueto, no es escaso, Dios bendijo a Isaac y a Rebeca no con un hijo, sino con 2. Son los primeros gemelos, realmente son mellizos que la Biblia recoge. Y Rebeca se queda embarazada de 2 muchachos. Uno se va a llamar Esaú, el otro se va a llamar Jacob. Y desde el propio vientre de la madre, estos 2 muchachos, David, dice la Biblia, que peleaban. Pero no peleaban como un poquito de que se empujaban o algo, no, era una guerra, era una guerra totalmente, lo que había a matarse literalmente. No tanto a matarse, sino que el tema de la primogenitura era muy importante y es muy importante en el judaísmo. Quien nazca primero es la persona que va a ser más bendecida, va a recibir más herencia, va a ser quien Dios va a usar. Así que Jacob, desde antes de nacer, él ya quería su bendición. Él ya estaba en ese vientre, quería salir el primero para ser el bendecido, porque de Jacob aprendemos a luchar, a batallar por nuestra bendición. Hay gente que espera ser bendecido quieto, diciendo, Señor, bendíceme, y ya está bien, Dios lo va a hacer. Y hay otros que queremos luchar por esas bendiciones, ¿verdad? Dios te ha prometido algo, tú luchas, tú las conquistas. La palabra de Dios dice que todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros. O sea, Dios te promete algo, pero tú lo tienes que ganar, ¿verdad? Dios te promete, oye, yo te voy a entregar esto, pero tú lo tienes que luchar. Ya sabes que lo vas a tener, pero lucha, hombre. Ya sabes que tienes la victoria, pero sal a jugar el partido, aunque sea, ¿no? Sí, claro. Entonces, de Jacob aprendemos a batallar, a luchar por nuestra bendición, a arriesgar nuestra propia vida si hiciera falta por ser bendecidos por Dios. Era tanta la lucha en el vientre de Rebeca, que Rebeca tiene que ir a orar y le dice, Señor, yo no quiero seguir, o sea, ¿de qué me vale vivir con estos dolores que tengo? Es que es insoportable. Y entonces Dios le revela, dice, mira, es que estás embarazada no de 2 muchachos cualquiera, hay 2 naciones dentro de ti, hay 2 pueblos dentro de ti, y hay una curiosidad, le dice Dios a Rebeca. Normalmente el hijo menor, el que nace segundo,
va a servir siempre al primogénito, al mayor. Pero en tu caso, Rebeca, el mayor servirá al menor. El que nazca segundo, el que nazca primero, va a servir al segundo. Y Rebeca se le quedó eso en la cabeza. Y bueno, y cuando nacen, ¿quién nace primero? Esaú. Pero cuando nace Esaú, dice la Biblia que Jacob nace con su mano agarrada en el pie, en el carcañar del hermano, ¿verdad? Estaba enganchado. De hecho, Jacob comienza con la letra que, si lo vieses en hebreo, parece un gancho. Y esa letra del Jacob, el gancho, salió enganchado, ¿verdad? Su hermano, como yo quería esta bendición. Y yo quería nacer primero. Pero bueno, nació primero Esaú. Y luego nació Jacob. La Biblia nos habla un poquito de cómo se criaron estos dos hermanos gemelos. Uno era muy peludo, dice la Biblia, y pelirrojo. Esaú dice que parecía una pelliza. Era esa. Yo no sé cómo imaginarme a ese bebé. Yo he visto bebés que a veces nacen con mucho pelo y yo digo, madre mía, ¿no? Yo recuerdo especialmente un bebé que la madre me dijo, mira qué bonito es. Digo, sí, bueno. Precioso. Lo que se deja ver a través de ese pelo, algo bonito es. Pero dice la Biblia que era muy velludo, muy peludo este muchachito y pelirrojo. Aunque en nuestras versiones más actuales ponga rubio, realmente la palabra es pelirrojo. Y Esaú se convierte en un hombre guerrero, en un hombre de caza con Z, de caza, era cazador, era una persona que salía al campo en busca de la presa y era el que llevaba la comida a casa, era un hombre violento. Quizá en español, en nuestras Biblias no se aprecia, pero cuando uno puede estudiar un poquito el hebreo, el idioma original, nos damos cuenta que Esaú era vasto a la hora de hablar, era tosco, era de esta gente que habla así, que tú dices, oye, un poquito de educación, hombre, por favor. Sin embargo, Jacob era tranquilo. Jacob sí era de casa con del hogar. Él estaba siempre a las faldas de mamá, tranquilito, él estaba allí, él no era de salir al campo. Y un día que Esaú viene de cazar por ahí, cansado, yo creo que estaría cansado, incluso lastimado, algún golpe que tendría, llega cansado a su casa, y Jacob, que está tranquilamente allí haciendo un potajito, un guisado, dice la Biblia, de lentejas, ve a su hermano y le dice, hombre, veo que estás cansado. Sí, estoy cansado de trabajar. Él dice, bueno, ¿quieres un plato de lentejas, un plato del guisado de lentejas que he hecho? Le dice el hermano, hombre, te lo agradecería. Dice, vale, te lo doy, pero a cambio quiero que me des tu primogenitura. Quiero que me vendas, que me des esa primogenitura, esa bendición que tú tienes. Y Esaú dice, un hombre que, por cierto, la Biblia nunca recoge que Esaú nombrase a Dios en ningún caso, un hombre tosco, un hombre carnal, un hombre que no se le ve un rasgo espiritual, un tipo duro. Le dice, bueno, si yo al final me voy a morir, ¿para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero yo la bendición de Dios? ¿Para qué quiero yo esta herencia? ¿Para qué quiero yo esta primogenitura? Venga, te la regalo y dame para aquí ese plato de lentejas. Y se lo comió. Así que Jacob, que está batallando, había batallado mucho tiempo por esa bendición, ya tiene la primogenitura dada por el hermano. Ahora bien, por más que el hermano le diese la primogenitura, era el padre quien repartía la herencia. Y el padre Isaac, que ya la Biblia nos lo va a presentar como un anciano que se queda cieguito, el pobre hombre, no sé por qué razón cree que va a morir Isaac, que no es cierto, porque al final le quedan como 70 años más de vida, pero bueno, en un momento dado, él cree que va a morir y dice, bueno, es hora de que reparta la herencia, es hora de que bendiga ya a mi hijo primogénito, así que llama a Esaú y le dice, mira Esaú, hoy es el día, hoy voy a repartir la herencia, así que sal a cazar, coge una presa, cocínala y esta noche vamos a tener una reunión especial donde te voy a bendecir. Así que Esaú contento, se va a casar, pero alguien estaba escuchando detrás de la puerta, que era Rebeca. Rebeca escucha que su marido va a bendecir a Esaú. Y había una palabra que Dios le había dado a Rebeca, el mayor servirá al menor. El bendecido no es Esaú, el bendecido es Jacob. Así que Rebeca hace una trampa y coge a su hijo Jacob, le dice, Jacob, ven para acá. Me acabo de escuchar que tu padre va a bendecir a Esaú, y eso no lo queremos, porque Dios ha dicho que el mayor tiene que servir al menor, así que vamos a hacer una cosa. En lo que tu hermano está por ahí, vamos a adelantarnos nosotros, vamos a cocinar una comida como a papá le gusta, y tú te vas a acercar a papá, le vas a decir que eres Esaú, para que el papá imponga las manos sobre ti y te bendiga y te dé la herencia. Y le dice, bueno, mamá, vale, pero al final mi hermano es muy peludo, yo soy lampiño, yo no tengo pelo, soy calvito, soy de esta gente que no tiene pelo. Y le dice, perdón, le dice a la madre, no te preocupes, vamos a coger un animal y te pegamos las pieles en los brazos, en las manos y engañamos a papá. Lo tenía todo pensado, ¿eh? Lo tenía todo pensado, todo maquinado.
Esta mujer, o sea que las mujeres lo tienen todo controlado. Total, ¿verdad? Y entonces así hizo, le hizo la comida, disfrazó a su hijo Jacob con las ropas y Jacob se acerca al padre, papá, ya estoy aquí, le da el guisado, uy, qué rico. Y le dice el padre, pero espérate, ¿tú quién eres? Y le dice, no, yo soy Esaú. Dice, ¿Esaú? ¿Esa voz es de Jacob? No, acércate un momentito, claro, el padre es ciego, pero no tonto. Dice, acércate un momentito para tocarte y para olerte. Claro, cuando toca a su hijo y lo ve lleno de pelo, lo huele a animal, porque le han puesto animal, y dice, bueno, es verdad, la voz parece la de Jacob, pero no, sin duda eres Esaú, ven para aquí que te voy a bendecir. Le pone las manos arriba, lo bendice, tú eres mi primogénito, te voy a dar todo y no sé cuánto, lo bendice, ¿no? Claro, ¿y quién aparece en escena? El otro hermano, el verdadero Esaú. Y dice, papá, ya estoy aquí para cocinar. Y dice, ¿cómo para cocinar? Isaac se da cuenta de lo que acaba de suceder y le dice a su hermano, le dice a su hijo, ¿sabes lo que acaba de pasar? Entre tu madre y tu hermano me acaban de engañar y acaba de pasar esto y esto. Esaú entra en un ataque de ira, entra en un ataque de rabia y le dice, cuando se muera papá y cuando se muera mamá, te voy a matar, Jacob, le dice así, te voy a matar. Rebeca, que ve que su hijo no se anda con boberías, no está mintiendo, le dice a Jacob, mira, Jacob, es mejor que te vayas por un tiempo, escóndete porque tu hermano te va a matar. Tú sabes que Esaú no anda con chiquitas, te va a matar, vete, por favor. Y ahí quise hacer otra pausa en medio de la predicación y yo quise aclarar por qué Rebeca hizo eso, por qué Rebeca tuvo que mentir, que hacer trampa. Incluso involucrar a su hijo en esta mentira, porque al final, disfracemos como queramos esta historia, pero es una mentira, es una trampa, ¿verdad? Es un engaño hacia una mujer, hacia el marido, es un engaño hacia uno de los hijos, pero aprendíamos que Rebeca se movía en base a una palabra de Dios. Dios le había dicho, el mayor servirá al menor. Eso cuando estaba embarazada. La Biblia es cierto que no recoge si Rebeca habló con Isaac de esto o no. Yo digo que sí, sería ilógico pensar lo contrario. Pero bueno, como la Biblia no lo recoge, como yo siempre digo, lo que la Biblia no dice, nosotros no lo inventamos. Pero cuando Rebeca se da cuenta que su marido va a bendecir al que no es, ella dice, no, yo tengo que hacer lo posible para que la palabra de Dios se cumpla. Tengo que usar lo que sea para que la palabra de Dios se cumpla. Por eso encontramos a Rebeca haciendo esa artimaña, haciendo esa trampa, porque ella sabía que Dios quería bendecir a Jacob y no a Esaú. En definitiva, Jacob tiene que huir, no da la cara, se comporta como un cobarde, no solamente ha engañado a su hermano, no solamente ha engañado a su padre, sino que aparte como un cobarde huye en vez de afrontar las consecuencias. Oye, te has equivocado, tienes que afrontar las consecuencias. No, decide huir. En esa huida, en esa primera noche, no le dio tiempo ni siquiera a hacer la maleta, así que no tenía ni almohada ni nada, y cuando duerme, se reposa la cabeza sobre una piedra, dice la Biblia, que más adelante el apóstol Pablo nos dirá y nos reflejará que la piedra, la roca es Cristo, y allí durmiendo sobre aquella roca tiene una visión, un sueño donde ve una escalera que se conecta el cielo con la tierra. Hay una conexión entre lo celestial y lo terrenal, ve ángeles que suben, ve ángeles que bajan, y Jacob en medio de esa visión se da cuenta que arriba está Dios. Y Dios le da un mensaje, Jacob, no te preocupes, yo estaré contigo, yo te voy a bendecir, no te preocupes que yo sé que ahora te está pasando esto, estás pasando por esta situación y ahora estás huyendo, pero tranquilo porque un día volverás y te daré todo lo que yo te he dicho que te voy a dar, yo te voy a bendecir. Al final, bueno, pues se tiene que ir, acaba en casa de un tío suyo llamado Labán, un sinvergüenza este Labán, David, un bandido. Que bueno, en definitiva, cuando llega Jacob a casa de Labán, ve a la hija de Labán, Raquel, y es un amor a primera vista. Es ese amor, ese enamoramiento que tiene sobre Raquel, y le dice al padre de Raquel, a Labán, dice, mira, yo me acabo de enamorar de tu hija, yo quiero casarme con tu hija, así que yo voy a trabajar para ti 7 años, no quiero un céntimo, voy a trabajar, me voy a dejar la piel trabajando para ti, para tus negocios, que tenía ganadería, ovejas, vacas, voy a trabajar para ti, no quiero un euro, no quiero un céntimo, pero quiero a tu hija. Así que le dice, ok, trabaja 7 años para mí y yo te voy a dar a mi hija. Pasaron los 7 años, llega la noche de boda, y claro, la noche de boda no es como ahora, que se ven los rostros, ¿no? La novia iba cubierta, iba tapada, pasan la noche de bodas, ¿verdad? En la oscuridad y todo, pero cuando se levantan a la mañana siguiente, Jacob, me imagino yo, ¿verdad? Contento de esa noche de bodas, cuando ya había amanecido y mira para su derecha, o para su izquierda, yo no sé dónde se acostó, se da cuenta que quien tiene al lado no es Raquel, que no se ha casado con la que quería, sino que el sinvergüenza del padre, el bandido del padre de Labán, le había dado a la hermana mayor, que se llama Lea. Hay muchos Labanes en la vida, ¿eh? Demasiados Labanes, muchos traicioneros y bandidos. Sí, muchos, muchos. Sí.
Mira la presentación que hace Dios de Lea y de Raquel, de estas dos hermanas. Lea era la mayor, Raquel la menor. Jacob se enamoró de Raquel, no de Lea. Dice que Raquel era hermosa, pero Lea, dice la Biblia literalmente, era de ojos delicados. Toma tú la interpretación que quieras. O sea, tenía otras cualidades, pero yo creo que la belleza no era la suya. De ojos delicados, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Lo dejamos así. Cuando Jacob se levanta, dice, ¿qué es esto que me hace esto? No dice ni quién es esta que me has dado, sino le dice a su suegro, ¿pero qué es esto que me has dado, hombre? Así dice, ¿no? Y entonces le dice el padre, claro, Jacob, es que tú has venido de fuera aquí a nuestra tierra sin conocer nuestras costumbres. Yo no te puedo dar a mi hija pequeña mientras que mi hija mayor no se case. La primera en casarse tiene que ser la mayor, así que aquí hay unas tradiciones, unas costumbres que hay que cumplir. Tú querías a la pequeña, pero antes se tiene que casar la mayor, así que te acabo de dar a la hija mayor. Cayó en la trampa. Jacob cayó en la trampa. Y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, tiene una explicación espiritual totalmente lógica. El engañador fue engañado. La Biblia dice que no podemos burlarnos de Dios. Todo lo que el hombre sembrare es lo que va a recoger. ¿Qué hizo Jacob durante toda su vida? Engañar a su hermano, engañar a su padre. Pues chico, ahora como menos, te acaban de engañar a ti, acaban de suplantar la identidad de tu esposa como tú hiciste suplantar la identidad de tu hermano frente a tu padre. Así que el engañador fue engañado. Al final, bueno, no le queda otra que asumir seguir con Lea, pero le dice al padre, no, yo a quien quiero es a Raquel, así que voy a trabajar otros 7 años por ella, aunque ya se casan en esa misma semana, pero otros 7 años para no aburrirte. 14 años trabajando por su esposa, luego está 6 años más trabajando, pero el padre Labán era un sinvergüenza porque le cambiaba el salario, le decía te voy a pagar tanto y a la hora de pagarle no le pagaba o le pagaba menos. Hay muchos Labán en la vida. Sí, muchos, sí, el sueldo son 1000 y a la hora de cobrar te dan 300, te dan 200 y ¿qué pasó, Labán? Y da las gracias. Y da las gracias. Y encima tienes que dar las gracias. No, al menos tienes trabajo. Bueno, para querer este trabajo no quiero nada, ¿no? Total. Al final dice, mira, me voy. Sé que tengo una cuenta pendiente con mi hermano. Sé que yo hace 20 años salí de mi casa y por no querer enfrentar a mi hermano, así que ha llegado el momento. Yo no quiero seguir con este hombre aquí, me está engañando. Es hora de dar la cara, dice Jacob. Así que Jacob coge a sus 2 esposas. Se quedó con las 2, ¿no? Con las 2 y con las siervas de ellas también. Y tuvo cantidad de chiquillos. Tuvo un montón ahí y un montón de ganado. Y al final pues regresa. Y cuando ya está a punto de llegar allí a Canaán, sabe que se va a enfrentar a su hermano, aquel hermano violento que hace 20 años le miró a los ojos y le dijo, cuando muera papá y mamá te mato, ¿eh? Esto no se me pasa, nunca, jamás, Jacob, se me pasará esto, te voy a matar. Jacob está intimidado, dice la Biblia. Está muy asustado, solamente le falta cruzar un arroyo que se llama el arroyo de Jaboc, y está ahí diciendo, Dios mío de mi vida, cuando cruce este arroyo me voy a encontrar con mi hermano, no sé qué va a pasar, así que decide enviar unos mensajeros, primero dice la Biblia, dice, mira, vayan ustedes, lleven cantidad de regalos, llévenle ganado, llévenle un montón de cosas, llévenle esto para decirle que vengo en son de paz. Los mensajeros van, hablan con su hermano y viene, dice, bueno, tenemos una buena y una mala, Jacob, ¿cuál quieres primero? No, dame la buena. Ah, la buena es que tu hermano nos ha recibido y ya sabe que vas a venir. Ah, sí, ¿cuál es la mala? La mala es que él también viene hacia ti y viene con 400 hombres. Viene con un convoy de 400 personas y no viene en son de paz como tú. Ya las piernas de Jacob le tiemblan, está temeroso, está asustado. Así que Jacob en un momento dado se le ilumina la bombilla, como decimos nosotros, tiene una idea y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Creo que de aquí no paso. Creo que este es mi último día de vida, mi hermano viene, 400 personas, pero yo quiero por lo menos salvar a mi familia. Así que en aquel lugar, frente al arroyo del Jaboc, separa a su familia y a sus ganados, todo lo que tiene, en 2 campamentos. Dice, bueno, que un campamento vaya por aquí, que un campamento vaya por el otro lado, y cuando venga mi hermano Esaú a matarme, pues por lo menos que uno de los campamentos quede vivo, ¿verdad? Uno morirá y el otro será salvo. Y entonces envía primero a los 2 campamentos delante de él y él se queda, después de 20 años, hace algo que es lo que debería haber hecho hace 20 años atrás, que es quedarse a solas con Dios. Se deshace de todo lo que tiene, envía delante de él todas sus posesiones, toda su familia, y él se queda a solas. Y en ese lugar, a solas, se le aparece el Señor a través de un ángel, de un varón, que dice que era el ángel del Señor, un varón que más adelante se nos dice que es Dios, y pelea. Hay una pelea muy interesante durante toda la noche entre Dios y Jacob. Están batallando y Jacob quiere su bendición y sigue peleando, y entonces sucede algo muy interesante, que como Dios, entre comillas, ¿verdad? Hay que entender esto y saberlo interpretar, como Dios no puede vencer a Jacob,
le descoyunta la cadera, entre el muslo y la cadera, eso se lo descoyunta y ahí queda cojo. Más adelante se va a nombrar a Jacob como el gusano de Jacob, porque arrastraba una pierna, se queda cojo, pero él seguía batallando, y de repente Dios le hace una pregunta en esa batalla. Y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo que cómo me llamo? Le dice Dios, ¿cómo te llamas? Y él dice en aquella batalla, mi nombre es Jacob. ¿Sabes lo que significa Jacob? No. Jacob significa suplantador, el que engaña, el que miente. Jacob, el significado de este nombre es lo que Jacob había vivido durante toda su vida, una vida de engaño, una vida de engañar a papá, una vida de engañar a su hermano, una vida de mentiras, de engaños, y de repente ahí en esa presencia con Dios, en esa lucha con Dios, le reconoce, soy Jacob, soy un suplantador, soy un mentiroso. Y Dios le dice, desde ahora en adelante, no te vas a llamar más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Tu nombre será Israel. Y allí Dios lo bendice. Y bueno, en ese encuentro con Dios, hasta que raya el alba, dice la Biblia, hasta que ves la luz, batallaron juntos y al final Dios lo bendice. Cuando cruzan aquel arroyo, se encuentra con su hermano, se besan, se abrazan. Y bueno, quise destacar un poquito eso de la vida de Jacob. En definitiva, eso es lo que estuvimos hablando el domingo, de la vida de Jacob. Amén. La verdad que estuvo bastante interesante ese último culto, al cual no pude ir porque de verdad que el trabajo últimamente, gracias a Dios, es enorme, sinceramente. Y bueno, este domingo espero hacer un alto. Allí nos vemos, Dios mediante. Hay que acudir, de verdad. Sí, hay que acudir. Y yo invito a la gente a que nos sigue, de verdad, a ir a este culto porque la verdad que son, vamos, muy interesantes. Hay un versículo muy interesante en la carta a los Hebreos. Ahora no recuerdo exactamente la cita. Después la puedo buscar, no me viene a la mente el número exacto, pero dice que no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca, hablando del día del Señor, de esos últimos tiempos, a veces nos acostumbramos a no congregarnos, ¿verdad? A veces, porque es muy cómodo un domingo en la mañana, en la tarde, no sé, el horario que cada uno tenga de su iglesia, incluso sábado, incluso viernes, no sé, el horario que tenga para congregarse. Uno está cansado, honestamente. Yo mismo estoy cansado muchas veces o tengo otros planes. Me gustaría quedarme con mi mujer, con mi hija, disfrutar de un día sin hacer nada. Hace años que yo no sé lo que es eso, ¿verdad? De tener una mañana libre, una tarde libre, algo libre. pero no podemos dejar de congregarnos. Claro, siempre hay excepciones. En este caso, ¿no? Estás hablando del trabajo, a veces la enfermedad te lo impide. O sea, hay excepciones, pero uno tiene que comprometerse con el congregarse, tiene que comprometerse con el Señor, porque allí, dice la Biblia en uno de los salmos, es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Hay quien incluso estando enfermo pone el WhatsApp para poder estar en videoconferencia, ¿eh? Sí, bueno, tenemos gente, no solamente grabamos los cultos para luego subirlos al canal, porque lógicamente hay un montón de gente que no vive en la isla, que le gusta ver los cultos, pero hay llamadas en directo que hacemos para, bueno, es que si lo digo ahora me van a llamar cantidad de gente, esto lo hacemos para varias personas. Esporádico. Es todos los domingos, pero por personas que pudiendo, o no, mejor dicho, que queriendo no pueden asistir por enfermedad, por los diferentes canales, porque ahora nos van a fundir a, mira que soy de no sé cuándo, ¿me puedes grabar? No, para eso subimos el culto a internet. Estos son personas que por diferentes motivos de enfermedad, de ciertas circunstancias, no pueden estar, pero son parte de la casa, son parte de la congregación, y entonces le damos ese privilegio de que puedan estar en directo en el culto. Bueno, empezamos con las preguntas, pastor, casi media hora ya de programa, casi nada, pero no, está bueno. ¿Quién se convirtió en el primer rey de las 10 tribus que se separaron, pastor? Bien, bueno, te voy a repetirlo nuevamente. Lo digo sobre todo porque hay muchas personas que nos siguen que también me dijeron el otro día que hablo muy rápido. Por tanto, voy a empezar otra vez a hacerle la pregunta. ¿Quién se convirtió en el primer rey de las 10 tribus que se separaron? Bien, la respuesta es Jeroboam, pero te voy a explicar porque claro, para los que conocemos medianamente o un poquito, muy poquito, los que conocemos un poquito aunque sea la Biblia, sabemos de qué estamos hablando, pero la gran mayoría de las personas están diciendo, ¿Qué le está preguntando? Mira, te explico. La monarquía de Israel empieza con Saúl, ya lo hemos hablado de Saúl, hemos hablado del segundo rey de Israel que es David, creo que hemos hablado o hablaremos del tercer rey de Israel que fue Salomón. Salomón tuvo algunos problemitas, algunas desobediencias que llevó a cabo y el Señor le dijo, mira, por tu desobediencia el reino se va a separar, se va a dividir. Tus malas consecuencias, tus malas decisiones, tu rebeldía o tu desobediencia, mejor dicho, la consecuencia va a ser la separación del reino. Así que va a haber una separación. Su hijo, Roboam, que así se llama su hijo, Roboam,
estaba destinado a ser el cuarto rey de Israel. De hecho, lo fue. Él fue el cuarto rey de Israel. Y cuando llega al trono, claro, su padre Salomón había dejado un imperio, riquezas, había extendido el reino, una maravilla lo que había hecho el padre, pero claro, a base de pagar impuestos. O sea, tenía un poco al pueblo asfixiado a los impuestos. Pero yo creo que el pueblo no se quejó con Salomón porque dice, bueno, es cierto que estoy asfixiado de impuestos, pero lo estoy viendo, mira cómo está prosperando el país. Al final sí es verdad que pago un montón, pero obtengo un montón, porque no hay nada peor que lo que estamos viviendo ahora en España, de pagar, pagar, pagar y no ver. Sí. O si vemos lo que vemos es lo que vemos, ¿verdad? Que el otro se lo gasta allí, el otro se lo gasta allá. En definitiva, vamos a lo que nos va, que es la palabra del Señor. Al final con Salomón, bueno, no se quejaron, porque es verdad que pago mucho, pero también recibo mucho. Así que bueno, no pasa nada. Pero cuando Roboam, su hijo, llega al reinado, al reino, al trono, el pueblo le dice, mira, ya con tu padre hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos conquistado todo lo que teníamos que conquistar. Bájanos los impuestos, hombre. Bájanos los impuestos. Ya Israel está pletórico, como pueblo somos poderosos, bájanos los impuestos. Y Roboam, que es nuevo en el asunto, Roboam yo siempre lo he identificado con un niño de cuna, un rico de cuna, un niño de papá y mamá, un niño que no sabe lo que cuesta la vida, el esfuerzo, no conoció a su abuelo David, lo que luchó para estar ahí en el trono, la sabiduría de su padre Salomón. Él es un niño que se ha criado en una cuna de oro, que su papá se llama Salomón, que le ha dado riquezas todas las que quiera, que su abuelo fue David. O sea, era famoso antes de nacer, Roboam. Y Roboam, como no sabe ni lo que tiene que hacer, le dice, bueno, pues voy a pedir consejos. Así que pide consejos a dos tipos de personas. A sus amigos de crianza, a esos amiguitos que solo lo ven por interés, ¿verdad? Porque es el niño adinerado. Roboam era el hijo de Salomón, niño con dinero. Y le dice, mira, que el pueblo me está diciendo que le baje los impuestos, ¿qué hago? Y aquellos que no tienen dos dedos de frente, que no tienen luces, le dice, que le vas a bajar los impuestos a quien, al pueblo. Hombre, Roboam, si tú haces eso, se te suben. Tú tienes que demostrar que tú eres el rey, le dicen. No hagas eso, no cedas, y menos en la primera decisión. No, yo te digo una cosa. Tu frase tiene que ser, si mi padre ofendió impuestos, yo lo haré aún el doble. Roboam, no seas bobo y no hagas eso. Roboam se le queda eso grabado y dice, bueno, voy a pedir otro tipo de consejos, y se lo pide a los ancianos. ¿Sabes que los consejos de los ancianos, la Biblia dice, delante de las canas levántate, ahí hay sabiduría, en las canas hay sabiduría? Y le pregunta a los ancianos, mira, el pueblo me está diciendo lo de los impuestos, ¿qué hago? Y le dicen, Roboam, ya el país está bien, baja los impuestos, hazme caso, baja los impuestos, es nuestro consejo. ¿A qué no sabes a quién le hizo caso Roboam? A los jóvenes. A los jóvenes, a los que no tienen dos dedos de frente. Y entonces hizo eso y eso produjo una separación en el pueblo, o sea, un problemón, una guerra ahí, una guerra civil ahí tremenda. Así que el pueblo se separa en dos. Y al final encontramos, a partir de Roboam, vamos a ver en la Biblia el reino de Judá, el reino del norte, el reino del sur, y entonces encontramos a Roboam reinando, ¿verdad? Sobre dos tribus nada más, Judá y Benjamín se fueron con él, y luego a Jeroboam, que se va, este hombre se va para el reino del norte, para Israel, con 10 tribus, y él empieza a reinar. Jeroboam, si Roboam lo hizo mal, Jeroboam ya es desastroso. El rey de las primeras 10 tribus de Israel lo hizo fatal, solo por envidia, para que la gente no volviese a Israel, a Judá, para adorar. Él empezó a crear templos de adoración a falsos dioses. O sea, Jeroboam, el primer rey de las 10 tribus de Israel, fue un desastre, llevó al pueblo a la idolatría, hundió al pueblo en la miseria. En definitiva, fue un desastre de rey. Bueno, hay otra de las cosas que muchas veces en internet, sobre todo, empiezan a discutirse, ¿no? Y es el tema de la tierra, que si es plana, que si es redonda, etcétera, etcétera. ¿La Biblia qué dice de ello, pastor? Pues la Biblia yo creo que dice lo mismo que dice la lógica. ¿Tú qué crees? Que es redonda. Que es redonda. Bueno, gracias, Señor, que David tiene un poco de creencia, menos mal. Sin faltar a los terraplanistas, ¿vale? Cada uno tiene su opinión, pero yo creo que, gracias a Dios, hay diferentes opiniones, pero hay opiniones que no vienen al caso, ¿verdad? La Biblia dice en varias partes que la tierra es redonda. Hay varios versículos. Por ejemplo, Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Hay otro versículo en Proverbios 8:27, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Desde siempre se ha creído que la Tierra es redonda. O sea, fue hace poquitos años, hace algún siglo, creo que en el 19 o en el 18, que empezó esta idea media rara del terraplanismo. Pero bueno, yo creo que ninguna persona que esté en su cabal juicio apoya el terraplanismo. O sea, todos creemos que la Tierra es redonda. De hecho, la gente que apoya esto, lo ves que tú dices, son un poco místicos, son un poco... Le falta una agüita.
Bueno, más o menos. Sí, le faltó ahí unos meses de gestación. Hombre, le falta como se dice, 100 gramos para el kilo. Sí. Vamos a ver. Que cada uno piense lo que quiera, somos libres de tener nuestras propias decisiones y opiniones, pero hombre, yo creo que pensar que la Tierra es plana, pues chico, pues yo no sé, le falta 100 gramos para el kilo. Hombre, claro, por supuesto. Como dicen, le falta una papita para el kilo. Parecido, ¿no? Bueno, vamos a conocer a Sansón, porque claro, ustedes dirán, yo bien de pregunta, pero las preguntas que le hago muchas veces las guardamos del último programa y vamos avanzando. Sí, esta todavía es del programa anterior. O del anterior, no me acuerdo ahora bien, ¿no? Pero claro, es que son importantes y muy interesantes los temas a tocar, ¿eh? Y mi mujer me dice que tengo tanta información en la cabeza que a veces me hago pesado. Y es verdad, seguramente me hago un poco tedioso, me hago un poco pesado, pero es que a mí me cuesta, como a mí me encanta resumir. Me cuesta mucho resumir, muchísimo resumir, porque como yo estoy enamorado de la palabra de Dios, no quiero omitir nada. ¿Entiendes? Yo creo en ese versículo que dice toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces a mí me pregunto, por ejemplo, esto que acabo de hacer, de hablarte de Jeroboam, te podría haber dicho, ¿quién es el rey de la de tribu? Jeroboam. Y ya. A ver, otra pregunta. Pero yo tengo que argumentar. Que argumentar, como dice la Biblia. Oye, sazona esta respuesta, esta palabra, edifica al oyente. Entonces, claro, de Sansón te podría decir, un juez de Israel. Pero vamos a meternos en materia. Antes de meternos en materia, hay mucha gente que comenta y dice, porque en la semana anterior creo que dijo que tiene mala memoria, que mucha buena memoria tiene, porque se saben muchísimos pasajes de la Biblia, muchísimos versículos y los larga de memoria. Sí, claro, pero porque es el pan mío de cada día. O sea, es como yo te veo a ti manejar este ordenador mientras estamos aquí en directo, tú controlas, pones anuncios, pones teléfono, que para mí sería inconcebible hacer eso, pero para ti es lo tuyo, lo haces hasta sin mirar. Sí, prácticamente. Los cambios de cámara, que la gente piensa que hay un equipo de 20 personas aquí detrás. No, soy yo. Aquí es David dándole a los botoncitos. Con el teclado de aquí. El cambio de cámara, ahora habla Alberto y le enfoca él, ahora hablo yo, me enfoco yo, ahora hablamos los dos. Yo estoy anonadado, yo estoy aquí hablando, pero mirando y se me cae la baba diciendo, a mí me gustaría hacer eso, pero no puedo porque no tengo esa capacidad. Sin embargo, tú estás todos los días con esto. Todos los días, sí. Es claro, cuando yo paso muchas horas del día con la Biblia, estudiando, con libros, con esto, es normal, aunque tenga poca memoria, es normal que me conozca algunos versículos. Por ejemplo, ahora te hablé del de no te dejes de congregar de hebreo. No te sé decir la cita exacta. Pues, y mira que esta cita me la he acordado siempre. Pero recuerdo versículos y todo. Lo que a mí me cuesta, por ejemplo, lo de la memoria de PS es, yo sería incapaz, creo que lo decía la semana pasada, de presentarme en un púlpito a predicar con 2 apuntes nada más. No porque quizás un temor interno que yo tenga de como decir, y si me quedo en blanco, nunca me ha pasado, gracias a Dios. A veces se me ha ido un poco la idea, pero enseguida miro a los apuntes, sé dónde estoy, sé por dónde tengo que continuar. Yo cuando me preparo los mensajes, oro mucho sobre ese mensaje, me lo leo, me lo requeteleo y me lo intento memorizar. Para cuanto menos mirar a los apuntes, mejor. De hecho, intento solo mirar a los versículos para decir la cita exacta. De hecho, también trabajo mucho en las proyecciones que se proyecten cuando yo las digo, pero tengo memoria de pesa en cuanto a yo sería incapaz, o por ejemplo, presentarme aquí en esta entrevista sin tener una base. ¿Verdad? Primero por respeto a la audiencia. Esa gente que dice, no, yo me subo aquí y ya el Espíritu Santo hablará por mí. No lo pongo en duda, pero yo creo que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Y la audiencia se merece un respeto. Y yo creo que si hay gente que está separando de su tiempo, de sus quehaceres, para poner la emisora Sur FM y escuchar algo que edifique, pues que tengan algo que edifique, no que venga aquí a un charlatán y se le diga lo primero que pasa. No, yo tengo aquí una base, ¿verdad? Yo tengo aquí unos apuntes, algo por el cual yo me puedo regir. Y sí, tengo muy mala memoria. Eso está bien que lo comente, porque sobre todo para todas esas personas que dicen, no, es que yo oro y estoy esperando a que el milagro me llegue, que Dios me lo dé, Pero lo decíamos también al principio, ¿no? Si no se trabaja, evidentemente, aunque por mucho que ores y demás, si no se trabaja, claro, no te va a llegar, ¿no? Como aquel que, Señor, dame un trabajo. Yo te lo doy, pero chico, por lo menos sal a repartir currículum. Por ejemplo, a ver si me entiendes. O sea, Dios quiere bendecirnos, pero oración significa orar y acción. ¿Verdad? Uno ora, como dice el dicho, dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Yo oro
Y la fe, que es creer en algo que no ves, yo he orado por esto y ahora voy a trabajar en base a eso que he orado. Eso es la fe. Y eso es manifestar la fe. ¿Cómo? Con nuestras obras. Entonces hay que orar, pero también hay que trabajar en base a esa oración, a esa fe que tenemos. Personajes bíblicos. Sansón, que siempre me viene a la mente, Sansón y Dalila. Y Dalila, ¿verdad? Y hay características, yo creo, cruciales en la vida de Sansón, que era un tipo fuerte, un tipo con el pelo largo. Pero bueno, para explicarlo bien, Sansón es uno de los jueces de Israel. Ya te he hablado de esto de los jueces, no me quiero alargar en esto. Una etapa muy oscura en la vida de Israel, que no tenían monarca, no tenían rey, y cada uno hacía lo que quería. Cuando estaban en problemas clamaban a Dios, Dios les respondía y levantaba un juez para que guiase al pueblo. En este caso, Dios levantó a este hombre, a Sansón, para liberar al pueblo de Israel de un enemigo feroz que eran los filisteos. Y hay una particularidad en la vida de Sansón, y es que desde su nacimiento hizo algo que dentro del mundo judío, del judaísmo, se conoce como el voto nazareo. ¿Qué es el voto nazareo? Es un voto de consagración. Los padres consagraban a su hijo únicamente para el servicio a Dios. Ese voto tenía 3 cualidades. Bueno, tenía bastante más requisitos, pero sobre todo 3. El primero, no beber vino ni sidra, ¿verdad? Ay, ¿por qué mis amigos sí? Tus amigos que hagan lo que quieran. Tú eres un siervo de Dios. Tú no puedes estar con vino ni con sidra. Segundo, no toques cosas impuras. Los nazareos no podían tocar cosas impuras. No podían estar en sitios donde no debían estar haciendo cosas extrañas. Y tercero, que no se corten el pelo. Era algo curioso, pero era así. El nazareo, mientras estuviese devoto, no podía cortarse el pelo. Y entonces Sansón cumplía con todos esos requisitos y el tipo tenía una fuerza impresionante. La Biblia dice que en un momento dado mató a un león con sus manos. La Biblia dice que con la quijada de un burro, de un asno, mató a 1000 filisteos. O sea, tenía una fuerza que uno cuando lo miraba dice, esa fuerza no es normal, no es natural. Esa fuerza es sobrenatural. Se la está dando Dios. Pero tiene un fallo. Era fuerte de cuerpo, pero yo creo que débil en el corazón porque se enamora de una muchacha, nada más y nada menos, filistea. Dios lo había puesto para batallar contra los filisteos y el tipo se le van los ojos a una filistea. ¿Qué se llama? Dalila. Dalila. Claro, se enamora de Dalila y ahí están juntos, Sansón y Dalila, un amor romántico, pero un amor que sabes que cómo va a acabar, ¿verdad? Tú ves a esos muchachitos que los ves, que están enamorados y tú dices, pero si ya se está viendo cuál es el final. O sea, el final es trágico, el final es desastroso. Y los filisteos le dicen a Dalila, oye Dalila, estás con Sansón, ¿verdad? Y he visto que estás de manos por ahí con Sansón, se están mandando mensajitos y ¿por qué no haces una cosa? Que te revele por qué él es tan fuerte. Entonces Dalila lo intenta, no hay manera de que Sansón suelte prenda, pero en un día de estos de debilidad le cuenta de dónde viene su fuerza y le dice, mi fuerza viene de mi pelo. Este pelo largo es que me da la fuerza. Claro, lo que Dalila no sabía es que la fuerza no venía del pelo de Sansón, sino debido a por qué Sansón tenía el pelo largo, que era debido a una entrega que tenía Dios. ¿Qué hace Dalila? Le corta el pelo. Mientras él duerme, le corta el pelo, Sansón pierde la fuerza, pero entendamos que la fuerza no estaba en el pelo, la fuerza estaba en su voto, en su consagración a Dios. Nosotros somos fuertes, David, mientras estemos consagrados a Dios. Desde que nos apartemos una milésima del Señor, ahí empezamos a debilitarnos, empezamos a perder fuerzas. Encontramos a Sansón ya, bueno, que al final los filisteos lo capturan. Una vida de miseria que acaba el pobrecito Sansón. Incluso los filisteos se quieren reír, burlar de él y lo llevan a un culto pagano, a un dios llamado Dagón, y lo meten ahí en el templo, aquel idólatra. Y Sansón, en medio de todos esos profetas falsos, en medio de esa idolatría, le hace una última petición a Dios. Le dice, Dios, dame fuerzas por última vez. Yo sé que he hecho mal, yo sé que he estado con quien no debía, sé que al final me corté el pelo cuando prometí no hacerlo, tenía un voto. Una vez más, Señor. Bendíceme una vez más, dame fuerza una vez más. Y Dios, en medio de ese culto de idolatría, le da fuerzas una vez más a Sansón. Y Sansón coge las columnas de ese templo y las tira abajo, matando a todos los idólatras, derribando aquellas estatuas de Dagón, de dioses falsos y todo. Y bueno, en definitiva, esta es una de las historias de Sansón. Creo que uno de los jueces más conocidos de la Biblia. Pero, pastor, una de las cosas que es decir, él no se lo cortó por voluntad. No, ni mucho menos. Se lo cortó Dalila a traición, ¿no? A traición. Pero claro, es verdad que es cierto que no debería haber estado con una filistea, ¿no? Exactamente, al final son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Ah, no, claro, fue Dalila y a traición, pero bueno, ¿y qué hacías con Dalila? ¿Qué hacías con Dalila? Entonces, si no hubieses estado con Dalila, pues chicos, o sea, el Señor nos pone límites. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Jesús le dice a Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, ¿me negarás cuántas veces? 3 veces. 3 veces.
El gallo, ya hemos dicho que no es un animal, era una trompeta para cambio de vigilia, ya lo hemos visto. Y cuando suena el gallo, ¿dónde está Pedro? Al lado, que lo escucha. O sea, vamos a ver, el Señor te acaba de decir que cuando cante el gallo le vas a negar y tú que no, antes muero que negarte. Y cuando va a cantar el gallo, tú estás al lado del gallo. O sea, hay sitios donde nosotros no tenemos que estar. Pero ¿y por qué? Si yo estoy con el Señor, hay sitios que no te convienen, hay personas que no te convienen. Y quizá tengas intenciones buenas, pero al final las consecuencias están ahí. Es verdad, fue Dalila y a traición. Pero ¿qué haces con Dalila? O sea, ahora, pues, como decimos por aquí, a llorar al valle. La pechuga, ¿no? A llorar a la llorería, como dice mi hijo. A llorar a la llorería, exactamente. Hablemos de los apóstoles, que hace un par de programas que no hablamos de ellos. Hablamos hoy de Tomás. Conocemos a Tomás. Exactamente. Tomás tiene una particularidad, y es que era gemelo de otro hermano. Que la Biblia no dice ni su nombre, no dice ni que fue llamado por Jesús, no dice nada. Simplemente se dice que Tomás, también conocido como Dídimo, esa palabra Dídimo significa gemelo. Tomás el gemelo, así lo apodaban, así que presumimos que tenía un hermano gemelo. No sabemos si el hermano gemelo estaba vivo, si estaba fallecido. Lo cierto es que solo se llama a Tomás. Y aquí pues, podríamos sacar enseñanzas muy bonitas de por qué Dios escoge a uno y a otro no. Pues soberanía de Dios. ¿Y por qué llamó a Tomás y no a su hermano gemelo? Soberanía de Dios. Se dice muy poquito acerca de Tomás, pero yo creo que lo más a resaltar es la duda, ¿verdad? Cuando el Señor resucita, se le aparece a los discípulos, pero en esa reunión faltaba un apóstol o un discípulo, que era Tomás. No se sabe dónde estaba Tomás. El Señor se aparece y se revela a todos los discípulos, menos a Tomás. Y cuando los discípulos van corriendo a Tomás para decirle, mira Tomás, que acaba de aparecer el Señor. Y dice Tomás, sospechoso, no me lo creo mucho. Entonces Tomás dice, si yo no lo veo con mis ojos, si yo no meto mis manos, mis dedos en sus huellas, en sus horadadas manos, en su herida en el costado, yo no me lo voy a creer. ¿Qué hace Dios en su inmensa misericordia? Jesús se le vuelve a aparecer y le dice aquella famosa frase, Tomás, no seas incrédulo, sino cree. Y entonces Tomás ahí, cree y le dice, oh Señor mío y Dios mío, lo reconoce, ¿no? Ahí podíamos aprender que la duda no es el fin de la fe, la duda puede ser puntual, pero podemos batallar contra ella, todos podemos tener momentos de duda, pero hay que combatir esa duda, ¿verdad? Esos pensamientos de duda. Poco más se sabe de Tomás. Luego cuando en el libro de Hechos se nombran a los discípulos, se le vuelve a nombrar, pero por nombre no se dice nada. No se sabe cómo acabó. La tradición dice que él muere atravesado por una lanza, si no recuerdo mal, en la India. Pero ya te digo, poco más se habla de Tomás. Se le conoce por la incredulidad, por ese momento de duda que tiene y cómo el Señor le permitió exactamente eso, tocar con sus manos, con sus dedos, los huecos de las manos, la herida del costado. Por ser incrédulo, ¿no? Por ser un incrédulo, exactamente. Tomás el incrédulo, que al final creyó, acabó creyendo, pero se le reconoce por eso. Bueno, muchas preguntas, más bien comentarios. Bueno, muchas personas no sé si les cuesta preguntar o creo que con las preguntas que hacemos aquí están pues más que satisfechos, etcétera, etcétera, ¿no? Admiro muchísimo al pastor Alberto, no solo es un excelente maestro, es un gran discípulo y honra a su PR, no sé qué es lo que es el pastor. A su pastor. Se expresa muy bonito, de él le da la honra a quien honor merece. Sonia Rauda, 7968. Bendiciones, pastor Alberto y David. Bendiciones, gracias por el programa. Me gusta mucho escucharlos. Dios los bendiga y los guarde. Desde Colombia, Silvia Gutiérrez Moreno, 6019. Eva Zúñiga, 117. Buenas tardes, David y pastor Alberto. Muchas gracias por la aclaración sobre el Papa. Pues aún mucha gente piensa que es el ungido de Dios y el único que puede hablar con Dios y perdonar los pecados. Y a mí me molesta mucho como siendo una persona que estudió tanto para llegar a ser sacerdote no tenga ni idea de que no debe dejarse adorar por el humano, por los humanos. Y las personas lo reverencian y aún le adoran la mano y lo ven como si fuera su Dios. No puedo entender esa actitud cuando la palabra de Dios es tan clara, diciendo que la gloria, el único que la merece, es Dios. Dios nos ayuda y se les abra su conocimiento. Saludos, David, excelente programa. Como siempre, cada programa nuevo va superando al anterior. Gracias a Dios por usted, hombre valiente y esforzado por ayudar a extender la palabra de Dios. Dios le bendiga y ustedes y su familia y los hermanos de todo el mundo. Firma Eva Zúñiga 117. Yo, porque tengo al pastor aquí, porque si no, lo digo en serio, es decir, yo creo que nos retroalimentamos, es decir, ponemos el medio a disposición del pastor y el pastor pone el conocimiento a favor del medio. Y yo creo que así se forma Despertando con Jesús. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Oye, qué interesante eso que está diciendo. ¿Verdad? Mucho. ¿Me das 2 minutos más? No. Si me paso, me corta. No hay problema. Porque es muy interesante lo que acaba de decir. Mucho. No recuerdo ahora el nombre. Eva Zúñiga. 117. Es una pregunta que a mí siempre me ha llegado a la mente. ¿Cómo es posible que un hombre, porque ojo,
los curas, estamos hablando de un cura, si hablamos ya de altos clérigos y ya si hablamos del Papa, son personas muy inteligentes. No confundir, por ejemplo, inteligencia con sabiduría. Ojo, para llegar a ser cura, o sea, no es decir, yo tengo vocación para ser cura y mañana eres cura. No, señor, usted tiene que pasar muchos estudios. Usted tiene que estudiar cantidad y cantidad y cantidad. Mucho. O sea, el Papa es una persona, pero extremadamente estudiada. Sí. No es ningún ignorante en cuanto me refiero a conocimientos. Los curas son personas pero que muy estudiadas. Son personas que tienen que leer, son personas que tienen que, como decimos aquí, quemarse las pestañas estudiando para llegar a esas posiciones. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que una persona tan estudiada, que tanto debería, por lo menos creo yo, leer la Biblia, no entienda eso mismo que está diciendo nuestra hermana? O sea, ¿cómo es posible que la Biblia claramente, o sea, es que no, aquí hay versículos que te da lugar a la interpretación, bueno, yo creo esto, yo creo lo otro, pero hay otras cosas que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás a otros dioses, no te hagas imágenes, no adores imágenes, o sea, blanco y en botella, leche, o sea, que no hay Sí, más. sí, no. Versículos tan potentes, tan claros, tan directos, ¿cómo es posible que no lo entiendan? Y no solamente no lo entiendan, sino que vayan en contra de lo que Dios dice. Siempre me ha llegado eso a mí. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque llego a la conclusión de que la palabra de Dios, quien nos la revela es el Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, venga el otro Consolador, el Paracletos, y Él, dice, Él, el Espíritu Santo, os guiará hacia toda verdad. ¿Quién es verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Por eso hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Abre las páginas de la Biblia y no entiende. Yo digo, pero vamos a ver. A veces me enfado, pero ¿cómo no entiendes eso, hombre? Si ahí pone A, B, C, es sencillo, le digo, es fácil. No, chico, no lo entiendo. Es verdad que hay partes de la Biblia muy complicadas, que tienes que entender de bibliología, tienes que entender de términos, de cultura judía, de muchas cosas para llegar a entenderlo. Yo no entiendo todo, ¿eh? Hay pasajes de Daniel, por ejemplo, y pasajes de Apocalipsis que se me hacen muy cuesta arriba, porque tengo buenos maestros, tengo muy buena herramienta de comentarios, de diccionario, de todo, que me ayudan, ¿verdad?, a canalizar todo ese conocimiento, pero hay partes sencillas. Y digo, ¿cómo es posible que no lo entienda? Porque el Espíritu Santo no se lo está revelando. No se lo está revelando. O sea, la Biblia es como que tiene una codificación. ¿Tú te acuerdas antiguamente del Canal Plus? Sí, claro. ¿Verdad? Que tenías que pagar para que se veía codificado, tenías que tener una llave. Exactamente. Bueno, pésima comparación, pero más o menos es así. Hay gente que como no tiene el Espíritu Santo, no tiene la llave, ¿no? No tiene esa llave, sí. El Espíritu Santo, esa llave que abre hacia la verdad, que te va a guiar hacia la verdad. Lee la Biblia y no entiende. Una vez me dice un muchacho, no, porque la Biblia que es un cuento de hadas, que no sé cuánto, que es mentira. Y yo digo, fíjate mi ignorancia, te estoy hablando hace 20 años. Compré una Biblia cuando no tenía ni un céntimo, ahora tengo menos, pero allí no tenía ni un duro, pero me gasté lo poco que tenía, compré una Biblia, se la dediqué, oré por esa Biblia, Señor, cuando yo le dé esta Biblia a esta persona, que tú le hables, bueno, orando ahí con entonces era mi novia, ahora es mi mujer, Damaris, vamos a orar por esta Biblia, por este chico, para cuando la lea, una persona estudiada, una persona con carrera, se la doy y al mes me la leí. Me leí la Biblia entera en un mes, mejor que los cristianos. Y yo diciendo, se convirtió al Señor. Y me dice, no, peor todavía, tengo más dudas y esto no sé cuánto. Digo, ¿cómo es posible que un libro que a mí me hable, que a mí me inspire, que a mí me apasione, a este le aburre y no entienda nada? Bueno, porque no le está siendo revelada la verdad. Entonces, es interesante esa pregunta que te dice esa mujer. Mucho, la verdad. Bueno, y una de las últimas, porque se nos va el tiempo. Pastor, me fascina su manera de predicar y los devocionales, aunque hable rápido, solo me confundo. Dice versículo antes del capítulo y lo repite, capítulo, y después el versículo. Es cuando lo capto, pero el Señor lo usa tremendamente bien. Bendiciones, Rosa Calvario 9495. Bueno, no entendí bien lo que dice, pero que me den también lugar al error y a la equivocación, por supuesto. Son vídeos de 10, 12 minutos de lunes a viernes, luego las predicaciones. Eso es lo que se ve. Como te decía la semana pasada, la vida de un pastor y de un predicador solo se ve el iceberg, la puntita, ¿verdad? Luego hay cantidad de enseñanzas que hacemos, cultos de estudio en 3 semanas. Ahora mismo salgo de aquí corriendo y tenemos un culto de jóvenes. O sea, es constantemente muchas cosas y es normal que me pueda equivocar, porque al final son muchos libros, muchos capítulos, muchos versículos,
versículos, pues pido perdón si alguna vez me he equivocado, claro que sí, y me seguiré equivocando, sin duda alguna. Por aquí, bueno, los dos últimos, porque de verdad son interesantes. Pastor, ¿cómo busco las prédicas de sus cultos? Lo tienes en el canal del Pastor. Pastor, el canal suyo es... Pastor Alberto Ares, ahí pones en YouTube Pastor Alberto Ares, ahí salen todo, pones en vídeos y ahí salen todos los cultos, ahí salen todos los devocionales, salen las entrevistas, salen otras cosas que hemos grabado. Es Ana Suárez 7194 y Dolores Aldana 6809 dice: a Isaac no le cambió el nombre porque Dios le puso el nombre y a los otros no se los había puesto él, por eso Dios tuvo que cambiarles el nombre. Sí, bueno, así explicado sí, exactamente, pero no es que Dios tuvo que cambiarles el nombre, porque a mí Dios no me puso el nombre, me lo puso mis padres y Dios no me lo ha cambiado a día de hoy. No sé si mañana me va a llamar de otra manera, pero sí, efectivamente, yo quise decir el otro día para exagerar esa idea de que Isaac era un hombre un poco irrelevante, que no comparado con su padre y con su hijo, y al padre le cambió el nombre, al hijo le cambió el nombre y a él no. Efectivamente no se lo cambió y muy bien lo dice, porque fue Dios mismo quien se lo puso, pero lo que quería enseñar era otra cosa, otra enseñanza. La semana que viene vamos a hacer una pregunta que ya se va a adelantar al pastor. ¿Los hijos son de los padres o son del mundo? Pues yo te lo respondo, pero ya, además. ¿De quién son los hijos? De los padres. Si me hubieses preguntado, ¿los hijos son de los padres o de Dios? Bueno, o también pero puede si ser. De los padres o del mundo, de los padres totalmente. De hecho, hay que protegerlos del mundo. Entonces sería más de Dios que de los padres, ¿no? Sí, eso es un regalo que Dios te da. La Biblia habla de eso, que es un regalo que Dios te da, y el trabajo de los padres es devolver a esas criaturas al Señor. Dios nos lo da con una inocencia y nuestro trabajo es guiarlos, instruirlos para que sigan en ese camino. Los niños son de Dios. Dios da, Dios quita, ¿verdad? Eso es un milagro tener un hijo. Son de Dios, pero a responsabilidad de los padres. Ahora me está entrando la curiosidad, porque claro, eso es en mayo del año que viene, ¿no? Porque las primeras comuniones en el cristianismo, ¿cómo son? No sé si se hace igual que en la iglesia... No, para nada. Católica. No. La primera comunión para los católicos es... Guárdelo ahí, pero guárdelo ahí. Vale. Claro, guárdelo. Para la semana que viene, que llevamos ya 56 minutos, no me expolié. Gracias, pastor, de verdad. Gracias a ti, David. Es un placer estar aquí. Cada día me lo paso mejor y aprendo mucho de ti, de verdad. No, yo vamos, cada día, de verdad. Hay quien dice que ya me verán predicando a mí. Digo, seguro, no lo pongo en duda. Bueno, pastor, de verdad, gracias. Dios me lo bendiga. Gracias a ti, muchas bendiciones, David. Gracias a ustedes, cada día somos más. Ahora a las 11 de la mañana seguimos. Suscríbete al canal, que ya digo, cada día somos más. Seguimos en Sur FM, la radio del sur. No te vayas, hasta ahora.